Feliz día, muchachos. Daremos inicio a la clase de digestión de lípidos. Antes de conocer el proceso mediante el cual se produce la digestión grasa, debemos conocer ciertos datos importantísimos para poder así entender la fisiología grasa. Entonces decimos que las grasas más abundantes que encontramos en los alimentos son los triglicéridos, las cuales se denominan grasas neutras. Por supuesto que estos alimentos también incluyen pequeñas porciones de fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol. Estas grasas neutras abundan en los alimentos de origen animal, pero también podemos encontrar cierta cantidad en los alimentos de origen vegetal. Estos triglicéridos o grasas neutras están constituidas por un núcleo de glicerol y 3 cadenas laterales de ácidos grasos. Por su parte, los fosfolípidos y los ésteres de colesterol también contienen ácidos grasos, mientras que el colesterol propiamente dicho no. La digestión de estos lípidos, como se mencionó en la clase de secreción salival y gástrica, muchas literaturas reflejan o manifiestan que se inicia desde la cavidad bucal por acción de la lipasa lingual que se encuentra dentro de la composición salival. Pero otras literaturas dicen que esta digestión a este nivel por acción de la lipasa lingual es insignificante, por lo que afirman que este proceso tiene lugar esencialmente en el intestino delgado. La digestión lipídica entonces se inicia con el proceso que se denomina como emulsión grasa. Y esto no es más que la reducción del tamaño de los glóbulos grasos para hacerlo aún más sensibles a las enzimas hidrosolubles. Bien, enzimas que son capaces de disolverse en agua. Esto se lleva a cabo principalmente en el duodeno, como ya lo mencioné, por acción en conjunto de las sales biliares y la lecitina de la bilis, las cuales poseen 2 porciones, tanto una hidrosoluble como una liposoluble. Las porciones liposolubles son las que se disuelven en la capa superficial del glóbulo de grasa, por lo que se proyectan sus porciones hidrosolubles, es decir, las sales biliares y la lecitina de la bilis van a rodear todo este glóbulo de grasa. Entonces, su porción hidrosoluble será la que entrará en contacto directo con el glóbulo de grasa para que esta porción en conjunto con el glóbulo de grasa se fusionen, ¿bien? Y por eso se proyectan hacia la periferia las porciones hidrosolubles de estos compuestos, como las sales biliares y la lecitina. Esto se basa y ocurre de esta manera para poder así disminuir la gran tensión que hay sobre la superficie de contacto con la grasa y hacer un poco más susceptible a la agitación que ocurre durante el proceso de digestión de este glóbulo de grasa. Esta grasa emulsionada va a terminar siendo degradada en 2 monoglicéridos y ácidos grasos por acción de la lipasa pancreática, la cual es una enzima hidrosoluble abundante en el jugo pancreático. Y por su parte, recuerden que aquí estamos hablando de los triglicéridos, ¿bien? Pero por su parte, los ésteres de colesterol son hidrolizados por la hidrolasa de los ésteres de colesterol y los fosfolípidos por la fosfolipasa A2. Sin embargo, durante todo este proceso se van a formar una estructura denominada micelas. Y las micelas no son más que una agrupación de 20 a 40 moléculas de sales biliares bajo una concentración suficiente de agua. Y estas son las que se encargarán de separar los productos de esta degradación o de esta emulsión grasa que está siendo, de estos glóbulos grasos que están siendo digeridos, para transportarlos al borde en cepillo de los enterocitos para su absorción. Entonces, posterior a la emulsión grasa, una vez
que ya se ha fraccionado, por así decirlo, o se ha debilitado estos glóbulos de grasa, son las micelas las que se encargan de agruparlos para transportarlo a las vellosidades intestinales donde será absorbido. Entonces, los compuestos grasos se van a difundir, como ya lo mencioné, a través de la micela para penetrar en el enterocito. Es decir, es la micela directamente la que entra en contacto con la vellosidad. Y la unión de esta micela con la vellosidad forma como un puente, un túnel o un canal a través del cual va a penetrar en el enterocito estos compuestos grasos, debido a que estos son solubles a su membrana celular. Una vez dentro de la célula, todos estos compuestos que ya fueron separados en distintas moléculas como 2-monoglicéridos, ácidos grasos, etc., se van a unir nuevamente para formar los triglicéridos, quienes en conjuntos con los otros compuestos que también fueron hidrolizados, como los ésteres de colesterol, el colesterol y los fosfolípidos, van a formar los kilomicrones. Estos kilomicrones son los que se transportan desde esa base del enterocito para filtrarse a la linfa intestinal y desde aquí ascender a través del conducto torácico para alcanzar la circulación venosa, tanto yugular como subclavia. Y esto se logra porque estos kilomicrones tienen en su superficie externa un compuesto denominado apoproteína B. Y esto es lo que le confiere la estabilidad para la circulación y evita que se adhieran las paredes linfáticas y asimismo evita la obstrucción de las mismas. Entonces, esta digestión de triglicéridos es un proceso completamente reversible, ya que cuando se vence la capacidad de estas micelas de poder transportar la grasa, esto simplemente, y una vez que estos compuestos ya han sido degradados o hidrolizados, estos pueden volverse a unir en la luz intestinal y ser excretados por las heces. El intestino delgado normal tiene la capacidad de absorber hasta 500 gramos día de grasa y en base a lo que mencioné anteriormente, obviamente la capacidad de absorción depende 100% del número de micelas. Entonces, como observamos en la imagen, están las partículas de grasas que pueden comenzar a ser digeridas por la lipasa lingual una vez que se inicia la masticación, la insalivación y la deglución, que cuando alcanzan el estómago se dice que es la misma lipasa lingual la que continúa ejerciendo su acción. Otras literaturas hablan de lipasa gástrica, por eso está interrogado. Cuando comienza este proceso de emulsión grasa, bien, que es en donde estas partículas de grasa se van haciendo más pequeñas, pueden liberarse ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta no es necesario que alcancen todo el proceso de la digestión grasa para ser reabsorbidos o absorbidos, mejor dicho, hacia lo que es la circulación, ya que por su estructura química ellos pueden filtrarse desde el epitelio gástrico hacia la circulación. El resto de los ácidos grasos, es decir, los de cadena larga, los de cadena mediana, ellos sí necesitan pasar o alcanzar lo que es el proceso propiamente dicho de emulsión grasa. Entonces, una vez en el duodeno, las sales biliares, la lecitina y la lipasa pancreática van a hacer que estos compuestos se degraden aún más en compuestos más pequeños, los cuales van a ser atrapados por la formación de las micelas que los van a transportar a la superficie vellosa del enterocito y se produce todo el proceso que ya expliqué anteriormente de la absorción, la formación del kilomicrón y el alcance de la circulación. Entonces, aquí vemos parte de lo que ya les estaba mencionando, lo que son los ácidos grasos de cadena corta, los de cadena mediana y los de cadena larga, los monoglicéridos, los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol, los ésteres de colesterol. Entonces, como nos damos cuenta, no necesitan los ácidos grasos de cadena corta estar unidos a las micelas para poder atravesar la superficie
de los enterocitos, la superficie vellosa de los enterocitos, sino que ellos muy tranquilamente pueden atravesar toda la célula y sin necesidad de formar parte de los kilomicrones, como vemos que se agrupan el resto de los compuestos grasos, ellos pueden alcanzar la circulación sanguínea. Eso sí, una vez en la circulación sanguínea, ellos necesitan obligatoriamente unirse a la albúmina para ser transportados. Y nos damos cuenta también que los kilomicrones no alcanzan directamente la circulación sanguínea, sino que van directo al conducto torácico, y es a través de que ellos se depositan en la circulación venosa. La concentración plasmática de kilomicrones se eleva 1 hora después de haber realizado una comida muy grasa. Sin embargo, poseen una semivida corta, menor de 1 hora. Y debido a que la mayoría desaparece en su paso por los tejidos, sea el tejido adiposo, que es el tejido graso, el tejido muscular, el tejido esquelético, el tejido cardíaco. Y estos tejidos son capaces de sintetizar lipoproteína lipasa o lipoproteína lipasa, la cual hidroliza los triglicéridos y los fosfolípidos formando residuos de kilomicrones. Entonces aquí vemos como más del 95% de los lípidos adoptan formas de lipoproteínas y la concentración plasmática de estos alcanza los 70 miligramos sobre decilitro. Y vemos cómo las distintas lipoproteínas como VLDL, ILDL, HDL tienen distintas proporciones de triglicéridos, de colesterol, de apoproteína B48 y apoproteína B100, que ambas son las moléculas que le confieren estabilidad, pero de distintas variantes. Entonces en la imagen podemos ver cómo, vamos a ubicarnos primero entonces a nivel de la imagen intestinal. Entonces podemos ver cómo la grasa de la dieta, que se transforma en kilomicrones por acción de la lipoproteína lipasa, ¿ok? Esta es descompuesta en los residuos de kilomicrón que ya les mencioné anteriormente y ácidos grasos libres. Son estos ácidos grasos libres los que son capaces de alcanzar el tejido adiposo y muscular. Los remanentes de kilomicrones van al hígado, en donde a partir de esto son sintetizadas las lipoproteínas como la VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad y es lo que se conoce como el colesterol malo. Esta podemos ver que es rica en triglicéridos y una parte también contiene colesterol. Esta VLDL, por acción de la lipoproteína lipasa, también libera ácidos grasos libres, disminuye la proporción de triglicéridos de esta manera y lo equivale a una proporción igual tanto de triglicéridos como colesterol, formando la IDL, que es una lipoproteína de densidad intermedia. Por acción de la misma lipoproteína lipasa hay liberación de ácidos grasos libres. Por ende, se disminuye la cantidad de concentración de triglicéridos y relativamente queda aumentada la concentración de colesterol en este caso, formando la LDL, que es la lipoproteína de densidad baja. Todo esto es por sus siglas en inglés. Entonces, decimos que las lipoproteínas son 4: VLDL, IDL, LDL y HDL. La VLDL es la que transporta triglicéridos hepáticos al tejido adiposo y esta tiene concentraciones elevadas de triglicéridos y moderadas de colesterol y fosfolípidos, como lo vimos en la imagen anterior. La IDL alcanza concentraciones aumentadas de colesterol y de fosfolípidos, mientras que la LDL alcanza concentraciones altas de colesterol y moderadas de fosfolípidos. La HDL, que es la que se conoce como el colesterol bueno, tiene concentraciones altas de proteínas y bajas de colesterol y fosfolípidos. Entonces,
Estas se van a encargar, estas tres últimas se van a encargar de transportar los fosfolípidos y el colesterol del hígado a la periferia y viceversa. Entonces, una se conoce como el colesterol malo porque me lleva toda la grasa del hígado al tejido adiposo, incrementando la cantidad de grasa depositada. Mientras que el HDL es capaz de recoger toda la grasa circundante en exceso y quedársela consigo para evitar que ésta se acumule y sea causa de obstrucción en cualquier parte de los tejidos. Entonces, muchísimas gracias. Esta fue la clase de digestión de lípidos. Espero haya sido de provecho y bueno, cierro con esta frase que dice: el aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos. Donde quiera que estemos, está también nuestro aprendizaje. Muchísimas gracias.